Agradecemos, Padre, la oportunidad que nos das ahora de llegar a este punto en el culto de adoración. Ahora queremos pedirte que nos hables, que seas tú quien guíe la palabra, que el Espíritu Santo sea quien esté presente iluminando a esta iglesia y que yo solamente sea un instrumento, Padre, para edificar a esta iglesia. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hace 8 días tuve la oportunidad de ir lejos, Ecatzingo. Un saludo de la iglesia de allá. Ecatzingo es abajito del volcán y no se dejó ver el volcán. Estaba todo nublado, por más que lo buscamos mi esposa y yo, no lo alcanzamos a ver, pero nos fuimos por pueblitos y se disfrutó mucho el camino, mucho el caminar, tanto la ida como el regreso. Y ustedes tuvieron la bendición de tener aquí al pastor, al licenciado predicador de aquella iglesia, que también está sirviendo y también es una iglesia que va creciendo. Es un pueblo y entonces crece con la misma gente del pueblo. Es diferente a la iglesia Getsemaní, que venimos de muchas alcaldías diferentes, algunos de muy lejos, pero Ecatzingo no. Ecatzingo es una iglesia de pueblo y nos recibieron, gracias a Dios, bastante bien. Pero ya estamos de regreso aquí, hermanos. Y cuando uno piensa en el mensaje de la semana, en el pasaje bíblico, les comento, había pensado originalmente la lectura de Primera de Pedro capítulo 2, de los versículos 11 hasta por el 26, algo así. Y cuando empecé a escribir el sermón, llevaba 2 versículos y ya llevaba como 5 hojas con 2 versículos. Entonces, si me hubiera aventado los otros 24 versículos, no salimos, hermanos. Gracias a Dios, Él va iluminando, Él va guiando. ¿Qué es el pasaje? ¿Cuáles son los versos que debemos estudiar el día de hoy? Y debemos recordar que todo el Nuevo Testamento está escrito para una iglesia que hemos llamado la iglesia primitiva. Son los primeros creyentes en Jesucristo. Han pasado apenas unos cuantos años de que Jesucristo estuvo en el mundo, que se fue al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y van conociendo lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. Así, cuando surge la iglesia primitiva, cuando ocurre la ascensión del Señor Jesucristo, cuando ocurre la llegada del Espíritu Santo en aquel día de Pentecostés, empieza a predicarse el Evangelio de Jesucristo, dice el libro de Hechos, por toda Jerusalén, que es una ciudad, por toda Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero un dato curioso, hermanos. Durante esos primeritos años, la predicación del Evangelio, del cristianismo, en realidad no enfrenta gran oposición de parte del gobierno político. Recuerden ustedes que ¿quién gobernaba, hermanos? Los romanos, el Imperio Romano. Cuando surge el cristianismo, no hay una oposición de parte del imperio, porque en la política religiosa del Imperio Romano, ellos decían, mira, tú puedes practicar tu religión judía sin ningún problema. Mientras tú me pagues impuestos, yo estoy bien, yo estoy tranquilo contigo. Haz tú tus rituales, tus trámites, haz tú lo que tengas que hacer, pueblo judío. Los judíos eran una religión lícita. Estaba permitido hacer todo lo que el judaísmo encargaba. Cuando surge el cristianismo, los primeros creyentes son judíos y entonces los romanos no se iban a poder investigar en qué son diferentes, por qué hay diferencias doctrinales y litúrgicas. No. Para los del imperio, todos eran iguales. Lo que ha de pasar es que pues es una secta diferente, que tiene algunas diferencias con el judaísmo que conocemos, pero dicen los romanos, pues han de ser judíos también, con pequeñas diferencias, pero han de ser judíos. Por lo tanto, el cristianismo
lo toman en esos primeros años como una religión lícita. No hay ningún problema con ellos, no hay una persecución, nada más que estos se reúnen en domingo. Bueno, pues son cuestiones de ellos. Nada más que ellos no hacen sacrificios en el templo, pues ha de ser cuestión de ellos, diferencias judías. Pero como el judaísmo es lícito, no hay ningún problema. Sin embargo, hay un acontecimiento muy importante en el año 64 después de Cristo. Recuerden ustedes que Jesús sube al cielo por ahí del año 33. Y entonces en el año 64 después de Cristo ocurre un evento importante para la historia de la humanidad y para la historia romana, que va a marcar una clara diferencia con respecto al cristianismo. Que ahora el cristianismo en el año 64 va a ser perseguido y perseguido con furia. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió en ese año, hermanos? En ese año gobernaba un emperador que seguramente conocen el nombre, Nerón. Y en ese año ocurre un evento que es que se quema, se incendia la ciudad de Roma. La gente, los historiadores de nuestra época, pero la gente de esa época también decían, ¿quién mandó a quemar la ciudad? Nerón, el emperador. ¿Por qué lo decían? Bueno, porque a Nerón le gustaba mucho destruir las cosas y volverlas a construir como nuevecitas. Entonces Nerón probablemente, dicen la gente de su época, ya mandó a quemar todo esto. Es más, apagaban el fuego y mandaban personas para volverlo a prender. ¿Quién? La gente decía, pues probablemente Nerón. Sin embargo, el emperador no aceptó la culpabilidad. Él dijo, no, yo no soy. Yo estoy libre. Yo no tengo nada que ver con los incendios. Pero al negar entonces que él estaba detrás del incendio en Roma, implica, entonces, ¿quién la quemó? Dinos, emperador, ¿quién está incendiando? ¿Quién es el grupo de personas que se están encargando de incendiar? Y para Nerón fue muy fácil decirle, los cristianos. Esa secta del judaísmo son los que están quemando la ciudad de Jerusalén. ¿Son los cristianos? Y entonces cambió totalmente la visión. Ahora se convirtieron en una religión ilícita. Ya no está permitido ser cristiano porque queman. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Exterminar a esa religión. Terminar con ella a como dé lugar. Además, para la época, ya para el año 64, se habían hecho toda una serie de historias alrededor del cristianismo que ayudaron a que cuando Nerón dice, son los cristianos los culpables, pues la gente lo cree más fácilmente. Porque aunque el cristianismo estaba asociado al pueblo judío, entre los romanos ya existían cierto grado, lo que se llama antisemitismo. ¿Qué es el antisemitismo, hermanos? El odio a los judíos. No les caían bien. El último antisemita, pues Hitler, ¿no? No le caen y manda. ¿Qué es lo que hay que hacer? Acabar con ellos. Un odio a los judíos. En el pueblo romano ya había gente que odiaba a los judíos. Y por lo tanto, si el cristianismo está asociado al judaísmo, pues hay que odiarlos también a ellos. Pero hay otra cuestión también de la época que se creía con los cristianos. Decían, es que los cristianos practican un ritual que se llama Santa Cena. Y es un ritual secreto, porque nadie puede participar, solamente los que forman parte de su grupo secreto. ¿Y saben qué hacen ahí en ese grupo secreto? Comen carne y beben sangre de una persona. Y ya para el año 64 ya hay quien cree, sacrifican niños para comérselos y beber la sangre. Eso dicen que hacen los cristianos. Practican el canibalismo. Además,
Las reuniones que tenían los cristianos para esa época, el nombre que le ponían era ágapes, que una posible traducción es, pues eran fiestas de amor. Y se tergiversa. O sea, ahorita estamos en una fiesta de amor, amamos a nuestro Dios, nos amamos unos a otros, pero la idea en la época romana se tergiversa porque dicen, es que en esas fiestas de amor, los cristianos practican orgías. Caníbales, cuestiones de orgías, y además queman la ciudad. ¿Qué hay que hacer? Además, una última causa para la época del por qué Nerón le echó la culpa a los cristianos fue lo más fácil. Es que los cristianos rompen las familias. Porque si un miembro de una familia se convierte al cristianismo, va a dejar de participar con la familia en todas las demás fiestas que hacían hacia sus dioses. Y entonces, no, sí son un grupo muy malo. Sí te creemos, Nerón, que fueron ellos los que quemaron la ciudad de Jerusalén. ¿Qué hay que hacer? Una religión ilícita, hay que acabar con ella. Por eso podemos entender perfectamente la carta del apóstol Pedro, la primera carta, que está escrita para una iglesia, ya no es la iglesia primitiva de los primeros años. Ahora es una iglesia que empieza a ser perseguida, que quiere ser aniquilada. Tengan abierta la primera carta de Pedro, por favor. Vamos a ver nada más algunos versículos para entender a quién le está escribiendo Pedro. Primero, primera de Pedro 1, versículo 6. Es tan cortita que por eso vamos a ir rápido a estos versículos. Primera de Pedro 1, 6. Dice Pedro, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Sí, en ese momento que están siendo perseguidos, Pedro les dice, sí es cierto, en ese momento tienen que ser afligidos en diversas pruebas. Capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, verso 16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Vean, son acusados como malhechores los cristianos para esa época. Capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sí, están siendo puestos a prueba, están siendo perseguidos, están siendo aniquilados. Y por último, el verso 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Los que padecen. Ese es el contexto de la carta, hermanos. La iglesia está siendo perseguida. Y basta ver algunas películas que narran esa época, ¿no? Creo que Ben-Hur, por ejemplo, narra un poco eso. No sé si la de ¿cómo se llama? Gladiador, narra esa época en donde los avientan a los leones, los queman. Son escenas fuertes a los cristianos. Este contexto, hermanos, nos lleva a una primera enseñanza. La iglesia cristiana primitiva sí fue perseguida por falsas acusaciones o interpretaciones erróneas, que comen sangre, que comen carne, que matan niños para comer, que dividen familias. La iglesia actual, hermanos, tenemos nuestros propios rituales. La iglesia actual tiene sus propias enseñanzas. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, para evitar esas malas interpretaciones acerca de lo que hacemos aquí los domingos en el culto? Debemos ir por el mundo enseñando qué es lo que creemos, qué es lo que hacemos.
¿Cuál es el verdadero evangelio de Jesucristo? ¿Para qué? Pues para que no se preste a malas interpretaciones. Y para ello, hermanos, necesitamos aprender con detalle y tener en mente de manera muy clara, hermanos, qué creemos como iglesia, qué hacemos como iglesia. Por eso, cuando iniciamos el culto, hermanos, procuro toda la primera parte ir narrando qué hacemos en el culto. Porque eso es lo que tenemos que enseñarle a la gente. Dios nos saluda, hablamos con Él en el preludio. Después Dios nos llama a adorarle. Nosotros le contestamos confesando nuestros pecados. Cantamos o leemos un pasaje donde se lee la seguridad que Dios nos perdonó y ahora sí, vamos a alabar a Dios. Después de que alabamos a Dios, le dijimos lo grande que es, venid, cantad de gozo en plenitud, ahora vamos a escuchar su palabra, ahora Dios nos va a hablar. Y después cuando termina la predicación, nosotros le respondemos con una oración de confirmación, le respondemos con un himno que fortalece lo que acabamos de aprender y entregamos nuestra ofrenda a Dios, para que Dios se reúna con nosotros en esa unidad, en ese ágape, en donde nos saludamos, cantamos feliz cumpleaños y Dios nos despide con su bendición. ¿Cómo terminamos el culto, hermanos? Con un postludio donde oramos con Él. Eso lo tiene que saber la gente. Es que tu iglesia es bien aburrida. Es que tu iglesia siempre hacen lo mismo, ya hasta me sé el orden. Sí, es que tiene un orden. Tiene un orden. No puedo poner el postludio al principio, ¿verdad? Eso tenemos que ir diciéndole. ¿Qué creemos acerca de la Santa Cena? ¿Qué creemos acerca del bautismo? ¿Qué creemos acerca del gobierno de la iglesia? ¿Qué creemos acerca de lo que hace el pastor? Todo eso lo tenemos que analizar para que no se preste a malas interpretaciones como ocurrió en la época romana. Que comemos niños, por favor. Pasa un segundo punto. En medio de esta persecución, el apóstol Pedro hace una invitación sobre cómo debe vivir el cristiano verdadero en medio de esta situación tan complicada. Y para ello vamos a fijarnos en el capítulo 2, que es el que leímos. Los 2 versículos. Los repito, sería una tercera vez que los repitamos. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Hermanas, hermanos, el apóstol Pedro nos está recordando, número 1, que nuestra ciudadanía no es de este mundo. ¿Cómo nos está diciendo? Extranjeros, peregrinos. Así empieza este verso 11. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos, gente que no pertenece a este mundo. Pedro nos está recordando que los que somos siervos de Dios, tenemos una ciudadanía diferente. Y por ello dice, tú que eres un ciudadano del reino de Dios, no te amoldes al mundo. Tú que eres diferente, tú que perteneces al reino de Dios, lucha contra tus deseos carnales. Los que pertenecen al mundo, los que pertenecen a... esos no luchan contra sus deseos carnales. Los cristianos sí luchamos contra esos deseos carnales. Ahora bien, es importante reconocer que muchos de nosotros, o mucho tiene que ver con el contexto actual en el que nos movemos. Cuando pensamos y le decimos a alguien, lucha contra tus deseos carnales, nos limitamos muchas veces a pensar, los del ámbito sexual. Sí, el ámbito sexual entra en ese término. Lucha contra el adulterio, contra la fornicación. Pero los deseos carnales, hermanos, son muchos más.
son más allá de las cuestiones sexuales. Una lista detallada nos la da el apóstol Pablo. Y aún así no es todo, o sea, hay más amplitud. Deseos carnales que narra en Gálatas 5, versículos 19 al 21, los leo en lenguaje actual para mayor comprensión. Dice Pablo: todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio. Tienen relaciones sexuales prohibidas. Muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos. Practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros. Son celosos y se enojan por todo. Son egoístas. Discuten y causan divisiones. Son envidiosos. Se emborrachan. Y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no forman parte del reino de Dios. Pueden ver, hermanos, que los deseos carnales van más allá de engañar a la pareja. Envidias, celos, dioses falsos, no entendiendo las imágenes religiosas, sino, decía Juan Calvino, el ser humano, ¿cómo le gusta ser dioses? El dinero, el trabajo, personajes famosos. En sus fiestas hacen locuras. Nosotros, hermanos, dice el apóstol Pedro, cuidado. Nosotros somos extranjeros. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Nosotros tenemos que luchar contra todo esto que estamos rodeados. Y no es, hermanos, solamente una lucha que en el cuerpo, Aunque dice deseos carnales, o sea, tiene que ver con nuestro cuerpo. Vean con detalle el versículo 11 de 1 Pedro 2. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan ¿contra qué dice? El alma. Estos deseos carnales van muy profundo, hermanos. Van al alma, a esa parte de nuestro ser que cuando morimos va con Dios, a esa parte de nuestro ser que está en comunión con nuestro Dios. Por eso es común que cuando estamos siendo seducidos por la tentación, estamos siendo seducidos por los deseos carnales, hasta nuestra fe se ve cuestionada. ¿Por qué? Porque ese deseo carnal mueve nuestra alma. Nuestra alma está siendo atacada con esos deseos carnales. Lo que está buscando el enemigo, que es el que nos pone las tentaciones, está buscando debilitar tu fe. Ese es el objetivo del enemigo. Y digámosle por su nombre, Satanás. El diablo, los demonios. ¿Qué es lo que busca? Es atacar nuestra alma. ¿Cómo? Moviendo la fe y además apagando el amor que le tenemos a Dios. Por eso, no vayas a la iglesia, tú que te estás portando mal, deja mejor de ir, ¿qué vas a ir a hacer allá? Y se empiezan a alejar del camino de Dios. Al contrario, hermano, si está luchando contra el pecado, si está luchando contra los deseos carnales, es cuando más tendría que estar reuniéndose con la iglesia. Cuando más necesita estar aquí frente a Dios, inclinando la rodilla, pidiéndole fortaleza. Pero es un ataque al alma. Está buscando apagar el amor que le tenemos a Dios. Y está buscando destruir el testimonio que queremos dar. Ve,
Se dice cristiano y ve cómo se comporta en las fiestas. A todo lo que da y sírveme otra y cosas por el estilo. Se dice cristiano y ve, dicen que anda con fulanita. ¿Ves? Se dice cristiano y los domingos lo vemos en el estadio viendo a su equipo favorito. Todos los domingos. Busca afectar el testimonio que damos como cristianos. Hermano, por eso dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pero hermano, la buena noticia, se puede luchar. Lo dice Pablo, lo dice Santiago. Claro que tenemos herramientas para luchar contra esos deseos carnales. Solamente 2 versículos, hay muchos más, pero solamente uno de Pablo, allá en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que puedes resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué palabras tan hermosas dice Pablo para la iglesia. Es que la lucha que estoy teniendo contra mis deseos carnales, es que soy una persona que se enoja mucho, es que soy una persona que está luchando contra los vicios. No te preocupes. Dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El Espíritu Santo te acompañará en esta lucha. No vas a ser tentado más de lo que puedes resistir. Eso dice Pablo. ¿Y qué dice Santiago? Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice frase de Alcohólicos Anónimos y Neuróticos Anónimos y todos esos grupos, solo por hoy. Y entonces al otro día se levanta la persona y, logré luchar contra la tentación. Nosotros como cristianos nos levantamos con este pasaje. Es que, pastor, estoy teniendo una lucha tremenda contra las tentaciones. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Al otro día te levantas y, gracias Dios porque soporté esta tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. No lo dice el pastor, lo dice Dios en Santiago y en Corintios. Así, con estas palabras de fortaleza, hermanos, ante la tentación, ante los deseos carnales, la invitación del apóstol Pedro es: absténganse. Nosotros que somos extranjeros y peregrinos, absténganse de los deseos carnales. Esa es la segunda invitación. Luche contra esos deseos carnales. Y paso a un tercer punto. Nuevamente leo los 2 versículos. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Recordemos el contexto en el que está escribiendo Pedro. Estaban siendo perseguidos los cristianos, estaban siendo calumniados para poder tener culpables sobre el incendio que había ocurrido en Roma. Así que los cristianos de la iglesia primitiva eran perseguidos por falsas acusaciones. ¿Qué hay que hacer ante una falsa acusación? Refutarla. Decir eso está mal.
Hay una mala interpretación en eso que me estás diciendo, que me estás acusando. ¿Cómo lo hacemos? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Vean, no dice que nos separemos, No, es que yo como soy cristiano voy a hacer mi propia comunidad, con todo el respeto para los hermanos menonitas, que ellos crearon su propia comunidad y no entra ni sale nadie. O como nació el monacato, los monasterios, me alejo de todo y me cierro. Ya después el monacato cambió y sirvieron como lugares de ayuda humanitaria. Pero aquí no, hermanos. ¿Cómo voy a refutar lo que me están acusando? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Hermanos, con nuestra vida. Es la mejor refutación y la mejor defensa a la integridad cristiana. Nuestro ser, nuestra vida, nuestra forma de comportarnos. Los creyentes de esa época debían tener una vida tal, una actitud, una responsabilidad de tal manera que estuviera alejada de los deseos carnales. Los cristianos de aquella época tenían que ir contra lo que los pueblos de alrededor marcaban, porque así las acusaciones que les pudieran hacer y que eran falsas, podían resultar absurdas. ¿Eso hacen los cristianos? No, estás mal. Yo no creo que el hermano tal haga eso, Yo no creo que el hermano tal haga eso. Ve su conducta. Es intachable. Ve su conducta. Es ejemplar. La palabra griega usada por Pedro para vuestra manera de vivir es anástrofe. Así en esa sola palabra, anástrofe, la traducimos como vuestra manera de vivir. ¿Y qué incluye el anástrofe? Incluye toda nuestra conducta. Incluye todo nuestro comportamiento. Incluye todo lo que somos como personas. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, nuestra manera en la que nos dirigimos a los demás, la manera en la que realizamos nuestro trabajo, la manera en la que participamos en la iglesia, la manera en la que me comporto con mis papás, o la manera en la que me comporto con mi esposa, la manera en la que me comporto con mis hijos, con mis sobrinos. Todo eso es anástrofe. Todo nuestro ser. Esa es vuestra manera de vivir. Así que la exhortación de Pedro es: aléjate de los deseos carnales y sé ejemplo de conducta con los gentiles. Sé ejemplo de conducta para las personas que nos están rodeando. Sé ejemplo de conducta en todo tu ser para tus compañeros de escuela, que se atrevan a decir: ¿por qué no haces tú esto? Porque yo soy cristiano. Que seamos ejemplo para nuestros clientes. Cuando atendemos un negocio, vamos con tal persona, él nos atiende siempre bien, siempre amable. Es más, hasta siempre tiene un texto bíblico ahí en su negocio, por ejemplo. Somos ejemplos para las personas que nos rodean, con nuestros compañeros y compañeras de trabajo. Ve con fulanito, ve con fulanita. Siempre tiene consejo, siempre ayuda. Tiene palabras que no sé de dónde vienen sus palabras, pero siempre fortalecen. Descansamos en ellas.
O con nuestros vecinos. No, los vecinos de aquí son bien broncudos, no, con eso ni te metas, no, no, al contrario, vamos con el vecino tal, él siempre coopera, él siempre apoya, él siempre tiene opiniones de acuerdo a sus creencias. Y así, hermanos, aunque digan o nos cataloguen de que los cristianos esto, van a tener herramientas para decirle, no. Yo no creo que el hermano, que la persona tal sea así, ¿eh? Ejemplo, es que los pastores roban el diezmo, ¿no? Eso dicen de algunas comunidades porque andan en camionetas y salen en programas de televisión o cosas por el estilo. El pastor tiene que ser ejemplo, ¿eh? Tiene que ser ejemplo de humildad. Y decirle a la gente, no, es que al menos en mi iglesia no. Es que todos los pastores son abusadores sexuales. Ya ves que el de Nazón, el de la luz del mundo. Ah, pues sí, yo no. Él. Nosotros somos diferentes con nuestra conducta. Debemos también recordar, hermanos, que nuestra conducta, nuestra manera de vivir, la están viendo los que no son cristianos. Y entonces, eso que ven las personas, les va a permitir a ellos conocer a Cristo a través de nuestra vida. Lo que están viendo de mí, les va a permitir a las personas que ellas puedan glorificar a Dios. ¿Cómo lo dice, hermanos? En el día de la visitación, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué es eso del día de la visitación? Dos posibilidades se tienen y tiene que ver con la palabra griega que se utiliza. La palabra visitación, vean qué interesante porque les va a resultar familiar. En griego es episcope. Episcope. ¿Le suena episcope a obispo? De ahí viene la palabra obispo. Y recordemos que en el Nuevo Testamento se usan como sinónimos episcope y presbítero, ancianos. Entonces los ancianos de iglesia son episcope también, ¿eh? Son obispos. ¿Qué quiere decir la palabra episcope? Esta palabra quiere decir desde arriba. Lo que hace un obispo, lo que hace un presbítero, lo que hace un anciano de iglesia es ver desde arriba. Los episcopos ven a la iglesia desde arriba. Yo les he dicho a los hermanos, en algún momento yo agradecía mucho, le agradezco a las personas que me ayudaban a presidir, algunos ancianos, porque llegaban y se bajaban a la hora de la predicación. Yo muchas gracias, hermano, o sea, si quieren ser edificados, y es diferente ver la espalda del pastor a ver de frente, ¿no? Pero un día les dije al consistorio, les quiero pedir un favor, consistorio, quédense arriba. ¿Por qué? Porque se ve. Porque vemos quién está, cómo están. Episcope, el que ve desde arriba. Así que los obispos, los ancianos de iglesia ven desde arriba y lo que realizan es supervisar. La miran atentamente a la iglesia, ¿para qué? Para cuidar del rebaño. No para sentirse mayores, no es verlo desde arriba de que, yo soy anciano de iglesia y tú eres apenas. No. El episcope es, veo desde arriba para ver dónde hay necesidades, dónde requiere atención pastoral. Por eso, los incrédulos, al observar la vida santa que llevan los creyentes en Jesucristo, cuando
sean alcanzados por la gracia de Dios, el día que sean episcopes, el día que sean observados desde arriba, van a glorificar a Dios. Y entonces, ¿qué es eso de día de la episcope, día de la visitación? Bueno, podemos entenderlo de dos maneras. Una de ellas es que todos vamos a tener la oportunidad de escuchar en algún momento de nuestra vida acerca de Dios, porque Cristo debe ser proclamado por todo el mundo. Así lo dice, por ejemplo, Apocalipsis 14:6. Y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Todos, hermanos, van a recibir el mensaje de Dios. Comentábamos en las actividades de la semana que las pruebas que enfrentan los cristianos fortalecen nuestra fe. Pero cuando las otras personas ven cómo enfrentamos nosotros las pruebas, también pueden ser impactados. No me van a dejar mentir, hermanos, vivimos los mismos problemas que los incrédulos. Problemas económicos, también los cristianos lo vivimos, Dudas, también los cristianos lo vivimos. Violencia, también los cristianos lo vivimos. Vivimos en esta ciudad. Pero ¿cómo lo afrontamos nosotros, los cristianos? Eso impacta a la gente que nos ve. Y a través de nuestra conducta puede llegar el Evangelio de Cristo. El día en que Jesucristo va a visitar a esa persona que te está viendo. A eso se refiere. El día en que Jesucristo va a visitar, a supervisar a esa persona cuando está pasando por una prueba. El día en que llega el Evangelio de Jesucristo a esa persona y se acuerda, si es cierto, fulanita, sutanito, enfrentan las pruebas de manera diferente. Dios, enséñame a ser como Él. Enséñame a ser como ella. Así que el día en que Jesucristo los visita, ese día ya glorificarán al Rey de Reyes y abrirá su corazón, entrará a Él y cenará con Él, como dice Apocalipsis. Entonces, el día de la visitación, el día que Jesús supervisa a esa persona, puede referirse al día en que conoce el Evangelio de Jesucristo. Pero también hay otra interpretación acerca del día de la visitación, y se refiere al tiempo final, cuando Cristo vuelve en gloria, cuando Cristo regrese por segunda vez. Y ese es un día, hermanos, que el pueblo cristiano anhelamos, que quisiéramos que ya pasara. En los tiempos de la carta de Pedro, esa promesa de que Jesús va a venir por segunda vez es constante, Se la pasa recordándole a esos iglesia que está siendo perseguida: no te preocupes, Cristo viene. En 1 Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, ya va a venir. En el versículo 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Jesucristo va a venir. Le está recordando Pedro a la iglesia. En el verso 13 del capítulo 1, por tanto, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Segunda venida de Jesucristo es constante en Pedro. Capítulo 4, versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Ya viene el fin de todas las cosas. Segunda venida de Jesucristo. Capítulo 4, versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
Ya viene la revelación de gloria de Dios, de Cristo. Es la promesa de una segunda venida. Y me encanta 1 Pedro 5:4. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Toda la carta habla de esa esperanza, segunda venida de Jesucristo. Y entonces cuando les dice el día de la visitación, el día que Jesús venga a episcopo, a supervisar, también se está refiriendo a ese día del fin del mundo. Por eso Dios habla hoy, lo traduce en ese sentido. Condúzcase bien entre los paganos, así ellos, aunque ahora hablen contra ustedes como si ustedes fueran malhechores, verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día en que Él pida cuentas a todos. El juicio final. Y ese día, hermanos, hasta los incrédulos van a glorificar a Dios. Ya no se puede hacer nada. Tuvieron la oportunidad, ya no se puede hacer nada. Pero ese día, mientras meditaba en esta parte, me acordaba de esa frase del soldado que está al pie de la cruz y que después de que vio todos los acontecimientos, ¿qué dijo, hermanos? Verdaderamente este es el Hijo de Dios. El día del juicio final, muchos incrédulos, el día de la visitación van a decir, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Concluyo. La primera carta del apóstol Pedro fue escrita en tiempos de crisis, en tiempo de persecución, en tiempo de calumnia, de mentiras, de falsas acusaciones hacia los cristianos. Pero Pedro les recuerda, hay esperanza. La segunda venida de Cristo es esperanza. La segunda venida de Cristo va a glorificar todos el nombre de Jesús, toda persona, reino, nación. Pero en tanto que Él regresa, la invitación a la iglesia es, iglesia, sean siervos de Dios, pero siervos de Dios ejemplares, siervos de Dios que luchan contra los deseos carnales. Mientras llega ese segundo día, mientras llega el día de la visitación, que sus obras, que nuestras obras impacten al mundo. Y entonces diga la gente, es que no lo creo, que las calumnias no impacten a la iglesia. Luchemos contra los deseos de la carne y busquemos la santidad, la perfección, siguiendo los mandatos de Dios. Oramos y después vamos a cantar ese himno 480 que invita a la iglesia a esto, a luchar. De Jesús, la iglesia en marcha.